¿Cuál esquema táctico te gusta más? ¿El 4-3-3, el 4-4-2, 4-2-3-1? Siempre me ha gustado el 4-2-3-1. En el Real Salt Lake jugaba así. ¿Qué nos puedes decir también de ese 4-3-3? Porque te vamos a ver jugando de extremo en ese sistema con José Peseiro más adelante. Con el 4-3-3, por supuesto, también llegamos mucho al ataque, pero pienso que debemos mucho bajar también para defender. Él ahora quiere que en ese momento de la transición Venezuela sea un poco más asociativo en vez de hacer un solo pase directo. Eso, Jefferson, ¿qué implicaría dentro de tu posición? Sí, sí, por supuesto, es un punto positivo porque, como te digo, puedo jugar intenso, puedo jugar directamente, pero también sé jugar, o sea, con la pelota. Eres una persona de fe. ¿Cómo compaginas eso con el fútbol? Dios es mucho más grande que el fútbol. ¿Cuál liga sientes mayor preferencia que se adapte a tu estilo de juego en Europa? Bueno, es algo que tengo por privacidad, pero te lo diré a ti, me gustaría. De esos jugadores que todo cuerpo técnico desea tener. Rendidor, hábil, rápido, de buena pegada. Sí, todo eso. Pero además es una gran persona dicho por los que están ahí adentro. Siempre humilde y fiel creyente del Todopoderoso. Un volante por derecha que no descarta jugar de 10. Si hace desastres ganando con frecuencia la línea de fondo, imaginemos lo que haría ganando el frente de ataque. Momento de un mano a mano con el que niega todo logro por mérito propio, sino por mérito del Omnipotente. Disfrutemos de esta charla con Jefferson Savarino. Jefferson Savarino, de verdad que estoy muy agradecido contigo porque me hayas podido dar esa oportunidad de que estuvieses en este mano a mano, como le llamo a esta sección, para poder charlar contigo un rato. No, sí, de verdad agradecido contigo por la oportunidad, por siempre estar pendiente no solo de mí, sino de muchos jugadores también. Y bueno, estamos a tu disposición para hacer esta entrevista de la mejor manera. Jefferson, cuando se pasa por todo un proceso en Venezuela, futbolísticamente hablando, desde prácticamente en etapas infantiles ha jugado torneos interregionales, luego torneos nacionales, con el equipo de tu corazón, el equipo de Sabana Grande, luego con Sí. el centro gallego, luego pasas por el proceso con el Zulia en sub-18, sub-20 para debutar en primera. Luego de cumplir todo este proceso, ¿qué significa para ti el fútbol y la liga venezolana? No, de verdad pienso que es muy importante. Como tú dices, todo fue un proceso. Creo que para llegar a ser jugador profesional siempre pasamos por muchos procesos. Mis inicios fueron en Sabana Grande, en el barrio donde yo vivía. Eh, Era difícil, como todo, como en cualquier momento que vivimos, siempre es difícil. Cuando no había para los tacos, cuando no había para los pasajes, cuando no había para lo más importante que era lo material, en ese momento, pues. Sí. Eh, pero creo que la pasión nunca se caía por ese sueño que uno siempre tiene. Luego de ahí, de Sabana Grande, fui a Centro Gallego, como tú dijiste, donde jugué interregional, jugué a nivel nacional, eh, y pasaba lo mismo. A veces quizás no había para los pasajes, para ir a entrenar. Algunos de mis amigos me ayudaban con los tacos, con los pasajes. Me quedaba muy lejos porque yo vivía en San Francisco y tenía que ir a Maracaibo, eran como casi una hora en el autobús. Pero bueno, creo que son experiencias que le quedan a uno, son procesos que uno vivió, que al final de todo uno se enorgullece porque también Dios está con uno en esos procesos. Sí, y más adelante también vamos a hablar un poco
esa relación que tienes con el Omnipotente, que ha sido algo que te ha caracterizado durante tu carrera futbolística y seguramente en toda tu vida. Sí. Quien te da la oportunidad en el fútbol profesional con el Zulia Fútbol Club es el profesor Alex García. ¿Qué significa el profesor García dentro de ese salto al fútbol profesional? No, sí, cuando yo llegué al Zulia tenía 15 años, recuerdo que fue en la vereda del lago, sé que muchos la conocen, estaban haciendo pretemporada y me llevó un amigo mío que se llama Elber, era entrenador de Centro Gallego y recuerdo que yo fui a hacer una pretemporada con el Zulia, ese fue el momento que conocí al profesor Ale García, quizás en ese momento uno era flaquito, era chiquito, no tenían como la confianza en uno en ese momento, pero desde ahí empezó todo. Lo que puedo agradecerle yo al profesor Ale García fue la confianza que puso en mí desde el primer día cuando yo llegué al Zulia. Dentro de tu carrera, ¿cuáles otros técnicos han dejado una gran marca en ti? Creo que uno es Carlos Horacio Moreno. Eh, Creo que me enseñó mucho en el momento que estuvo en el Zulia, eh, por cómo nos corregía todo, por cómo nos enseñaba a jugar al fútbol, por cómo nos hablaba cuando íbamos a jugar, cuando estábamos fuera de la cancha. Y otro también que me impactó fue Champion Marcano, eh, cuando ganamos los dos campeonatos con el Zulia Fútbol Club. Creo que él sacó lo mejor de nosotros en ese año y lo más importante es que él reconoció a Dios también, que sin él nada podíamos hacer y por eso también me quedé impactado con lo que pudimos lograr junto a él. ¿Qué tan importante y beneficioso fue para ti la regla del juvenil en el fútbol venezolano? Mucho, mucho, la verdad. Creo que fue muy importante. Al principio de mi carrera yo era el juvenil del Zulia Fútbol Club, pero había muchos más, por supuesto, había muchos jugadores con mucha calidad, como siempre lo ha habido en Maracaibo, eh, pero creo que yo trataba de hacer siempre las cosas bien para poder jugar. Luego después con el tiempo quizás ya por momentos ya usaban otro juvenil y yo jugaba siendo juvenil también, pero igual jugaba. Pero creo que fue muy importante porque con eso pude jugar muchos partidos y poder afianzarme en el equipo profesional. Luego te toca de Venezuela partir a Estados Unidos para posteriormente ir a Brasil. ¿Nos podrías describir, explicar cómo fue esa transición, futbolísticamente hablando, de Venezuela al fútbol de los Estados Unidos, al soccer, como le dicen aquí, y luego esa transición de Estados Unidos al corto tiempo que tienes en Brasil? Bueno, creo que es muy diferente todo. Recuerdo que antes de irme a Estados Unidos, mi esposa tiene un sueño, me dice que había soñado que íbamos a viajar a Brasil, a Estados Unidos, perdón, y, y yo, wow, Estados Unidos, nunca se me pasa por la mente ir a Estados Unidos, y bueno, después casi un mes, unas semanas después, nos llega la noticia que tenemos oportunidad de irnos al Real Salt Lake y bueno, teníamos esa oportunidad, no la desaprovechamos. Quizás en ese momento estaba jugando Copa Libertadores con el Zulia, pero tenía que tomar una decisión para continuar con mi futuro. Y bueno, ya cuando llegamos a Estados Unidos es muy diferente, el frío, todo era muy diferente. Maracaibo con Utah era muy diferente, más en el frío. En mi primer partido recuerdo que
que cayó nieve y yo no estaba quieto porque que era todo muy diferente, pues yo venía de jugar con tanta calor en Maracaibo y después con el frío me pegaba mucho. Pero bueno, creo que aprendí mucho en Utah, tanto de mis compañeros como de las personas. Del fútbol también aprendí mucho, crecí mucho como futbolista y como persona. Y bueno, esas son las cosas que me quedan de diferencia pues, entre Venezuela y Estados Unidos. Y futbolísticamente hablando, eh, ¿cómo describes a la Major League Soccer? Y también luego para que nos describas un poco cómo es el fútbol brasileño. El fútbol allá está creciendo mucho, como tú lo puedes ver, han ido muchos jugadores latinos, muchos jugadores que quizás han jugado en Europa y seguramente seguirá creciendo el fútbol si Dios lo permite ahí en Estados Unidos. Pero creo que es muy diferente el fútbol aquí en Brasil, es mucho más rápido, mucho más intenso eh, y creo que esa es la diferencia que veo entre los dos fútboles. ¿Qué conocimientos tácticos has podido sacar? Obviamente son muchos, pero los más importantes que nos puedas mencionar dentro de lo que fue tu etapa en el Zulia, luego el Real Salt Lake y en este corto tiempo con el Atlético Mineiro. Bueno, en lo táctico creo que en Venezuela quizás los equipos no se paran, no trabajan mucho en lo táctico. Quizás en Estados Unidos más o menos algunos equipos, por eso con mi característica yo aprovechaba eso eh, contra los rivales, porque quizás algunos rivales quedaban mal parados, yo aprovechaba mi velocidad para hacer los goles, para hacer asistencia, eh, cosa que en Brasil también, por supuesto, es diferente. El trabajo táctico, los equipos tratan de pararse bien para después ir al ataque y eso es lo que veo yo diferente también. Jefferson, ¿qué cosas sientes que has podido fortalecer con el Atlético Mineiro? Eh, Estuviste en una breve etapa con Rafael Dudamel, ahora con Jorge Sampaoli. Dentro de tu juego, de tus características, ¿qué has fortalecido en un país con una cultura enorme respecto al fútbol? Lo que he aprendido es a trabajar con otra intensidad, como lo es el fútbol sudamericano. Creo que aquí tienes que estar al mejor nivel para poder en cada partido jugar bien y creo que eso es lo que más he visto acá, pues, trabajar con más intensidad para poder estar al nivel de todos los equipos acá. Y ese fútbol intenso que mencionas, ¿favorece a tu juego, a tus características dentro del campo? Sí, sí, por supuesto, soy un jugador que por supuesto puedo hacer intensidad, pero también puedo darle calma al juego, como quien dice, pero sí, por supuesto que me ayuda en mis características y en algún momento, si Dios permite, pueda llegar a un equipo de Europa, por supuesto que eso me va a ayudar muchísimo. Aprovechando que me tocas ese punto de Europa, le dabas unas declaraciones al amigo Mario Sánchez previamente y a él le comentaste que te gustaría más adelante jugar en Europa, ¿no? En el viejo continente. Obviamente en cualquier liga importante te va a gustar estar, ¿no? Pero ¿cuál liga sientes mayor preferencia que se adapte a tu estilo de juego en Europa? Bueno, es algo que tengo por privacidad, pero te lo diré a ti, me gustaría jugar en la Liga Española. Eh, Creo que se adapta a mis características, por supuesto tengo que aprender mucho más. Creo que cada día me preparo de la mejor manera y bueno, si Dios lo permite, puedo llegar a un equipo en la Liga Española. ¿Cómo habitualmente son las marcas hacia jugadores como tú, Jefferson, en el fútbol brasileño? ¿Nos puedes describir un poco? Bueno, creo que siempre las marcas a un jugador como yo, te puedo mencionar Otero, te puedo mencionar Soteldo,
siempre quieren referenciarlo para no, como quien dice, para no hacerle daño al rival. Y creo que ahí es donde uno saca las herramientas que Dios le da a uno, las características que Dios le da a uno, el don que Dios le da a uno para poder zafarse de todo eso. ¿Cómo te sientes más cómodo? ¿Jugando más hacia la raya o jugando más hacia el centro? Siempre me ha gustado jugar de volante por derecha, pegado a la raya. No descarto, siempre cuando me preguntan, no descarto jugar de 10, que también me gusta mucho, pero si escogería una de las dos, me gustaría jugar siempre pegado a la raya. ¿Cuál esquema táctico te gusta más? ¿El 4-3-3, el 4-4-2, 4-2-3-1? Siempre me ha gustado el 4-2-3-1. En el Real Salt Lake jugaba así. Creo que me puedo asociar mejor con mis compañeros de ataque, tanto los tres como con el delantero. Creo que ese es el esquema que más me gusta jugar. Cuando se juega con ese esquema, muchas veces se suele ir a acompañar al centro delantero, ¿no? Que está como única punta, por así mencionarlo. Háblanos un poco sobre ello. ¿Qué tanto te gusta poder ir hacia ese frente de ataque para buscar conectarte con el 9 con el que estés jugando en ese hipotético 4-2-3-1? Sí, sí, por supuesto. Y además de asociarme, creo que a los volantes nos da esa formación la obligación de poder llegar al ataque a hacer gol. Y creo que eso es muy importante, por lo menos en lo personal para mí. Siempre llegar al ataque a hacer un gol, eh, creo que eso va a ser importante para el equipo. Como, como puede ser llegar al ataque por la raya para tirar una asistencia, también puedo llegar al ataque eh, para hacer un gol. Por eso me gusta ese esquema mucho. Sabes que José Peseiro, en una entrevista previa que pude realizarle, él mencionó que su sistema favorito es el 4-4-2 en rombo, pero que en vista de la velocidad que tienen los volantes ofensivos de Venezuela, y como es tu caso, por ejemplo, él prefiere sacrificarlo para poder aprovechar la velocidad, lo escurridizo que son tú y varios de tus compañeros. Entonces prefiere jugar el 4-3-3 y el 4-2-3-1. Ya me acabas de mencionar de que te favorece mucho el 4-2-3-1, es el que más te agrada. ¿Qué nos puedes decir también de ese 4-3-3? Porque te vamos a ver jugando de extremo en ese sistema con José Peseiro más adelante. Con el 4-3-3, por supuesto, también llegamos mucho al ataque, eh, pero pienso que debemos mucho bajar también para defender. Eh, pero bueno, también me favorece mucho. No soy una persona que no te digo que no bajo a defender, pero sí me gusta más atacar. Claro. Eh, pero también me gustaría, la verdad, solo te estoy diciendo mi punto de vista, el esquema que más me gusta, pero a la final el técnico es el que decide el esquema que podemos jugar. José Peseiro comentaba que en el proceso anterior, cuando el equipo estaba replegado atrás y recuperaba la pelota con Venezuela, buscaba la Vinotinto con un solo pase conectar con los delanteros, bien sea con el centro delantero o con los extremos. Él ahora quiere que en ese momento de la transición Venezuela sea un poco más asociativo en vez de hacer un solo pase directo. Eso, Jefferson, ¿qué implicaría dentro de tu posición? Sí, sí, por supuesto, es un punto positivo porque, como te digo, puedo jugar intenso, puedo jugar directamente, pero también sé jugar, o sea, con la pelota, como te puedo nombrar muchos jugadores de la selección que tienen buen pie y también el que juegue o el que Sí. esté en la banca tiene buen pie, o sea, va a jugar igual de la mejor manera. Pero pienso que es una muy buena iniciativa que está tomando. Por supuesto, tenemos que entrenarlo, cuando Dios permita que podamos entrenarlo.
pero es una muy buena iniciativa y nos va a ayudar mucho para poder asociarnos mucho más y a conocernos mucho más dentro de la cancha. Peseiro señalaba que él en la primera etapa con la selección va a mantener muchas cosas similares a Dudamel porque estamos claros que no ha tenido nada de tiempo para entrenar con el grupo, ¿no? Pero Sí. que él suele en sus equipos presionar alto, ¿no? Entonces, cuando los equipos donde ha estado Jefferson Savarino tienden a presionar alto, ¿cómo se suele manejar Savarino en esa posición? No, sí, de verdad, me gusta mucho. El técnico que teníamos en el Real Salt Lake lo hacía mucho, presionábamos desde el inicio a los centrales y quizás por muchos partidos pudimos recuperar muchas pelotas y hacer goles. Creo que también es una muy buena iniciativa. Eh, no sé la verdad cómo trabajará él, si de local o de visitante trabajará así, pero creo que es muy importante eso, nos ayudará mucho a recuperar la pelota y poder hacer algún gol. Casualmente estás actualmente en un país donde se valora muchísimo el juego ofensivo como es Brasil y con un entrenador como Jorge Sampaoli que está muy apegado a eso, ¿no? El que estés con dos entrenadores, más allá de que con Peseiro todavía no hayas podido entrenar, pero que tengan, por así decirlo, ideas similares, como Jefferson Savarino se siente al respecto. No, de verdad eso me hace muy bien y creo que me va a hacer crecer mucho, como tú dices. Eh, Creo que tenemos un muy buen técnico, tenemos que trabajar mucho en la selección. Y aquí en el Atlético también tenemos un buen técnico y creo que trabajando con los dos creceremos mucho, de verdad. Creceré mucho en lo personal, en lo futbolístico, eh, en lo táctico, en todo lo que tú has mencionado. Creo que sus entrenadores me ayudarán mucho a crecer. Eres una persona de fe, lo has dicho y demostrado eh, desde hace mucho tiempo. ¿Cómo compaginas eso con el fútbol? Creo que me ha tocado juntarlos los dos. Eh, por supuesto, no son cosas iguales. Dios es mucho más grande que el fútbol, pero creo que me ha tocado Dios desde el primer momento. Creo que ha tenido un propósito conmigo por medio del fútbol y a través del fútbol, por supuesto, llegar a muchas personas con todo lo que Él nos enseña diariamente. Pero creo que me ha tocado juntarlos a los dos para aprender de las dos cosas que Dios me ha dado. ¿Tienes algunos hábitos dentro de tu relación con Dios que tengan conexión con el fútbol? ¿Nos puedes mencionar un poco? Sí, de verdad, yo pienso que servir a Dios no es una religión. Servir a Dios es tener una relación con Él, una comunión con Él, hablar eh, los problemas que tienes con Él, los problemas que tienes, los buenos momentos que tienes también, decírselo a Él. Pero creo que uno de los hábitos es leer su palabra, tanto antes de los partidos como después de los partidos. Siempre su palabra me alimenta para seguir avanzando y seguir aprendiendo no solo dentro de la cancha, sino también fuera de la cancha. Jefferson, totalmente agradecido. Te envío un fuerte abrazo y que continúen los éxitos tanto en el Atlético Mineiro como con la selección nacional, donde se busca cumplir ese sueño para todo un país, ¿no? Que es clasificar por primera vez a un mundial. Así es, sí. Bueno, gracias a ti por la entrevista, gracias por el apoyo siempre y bueno, eso siempre está en la cabeza, yo creo que se lo puedes preguntar a todos mis compañeros de selección, eso está en la cabeza de cada uno, sí, seguramente de todo un país que nos apoya poder ir a este próximo mundial, si Dios lo permite, sé que así será. Hay que tener fe y confianza
en todo lo que estamos presentes ahorita en la selección.